2. Ya estamos en el capítulo 11, hermanos, de Apocalipsis. El día martes anterior abordamos los versos 1 y 2. Si alguno no estuvo presente, podemos decirle, ¿verdad?, que fueron los dos versos que estudiamos el martes pasado. Juan escucha, Juan ve, pero no solamente eso. Ahora Juan no solamente es visionario, no solamente es el vidente, sino también es actor de su visión, diríamos. En la visión que él tiene también se convierte en actor. Vean qué dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se le dio, y decíamos nosotros, 1 metro, ¿verdad? Está hablando de una vara de medición. Una regla, podríamos decir también, se le dio una regla. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Templo, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Decíamos, hermanos, precisamente que Juan está siendo llamado hasta el punto, la visión ha sido para contarla. Acuérdense que Juan está recibiendo las visiones y lo ha estado escribiendo y lo está contando a los lectores. Nada más que en lo último que llevamos, llega un momento que a Juan se le dice: ya no lo escribas. Ya no escribas, le dice la voz, ¿verdad? Ahora te toca actuar a ti. ¿Se acuerdan cuando le dan a comer el librito? Sí, le dice: cómete el libro, va a ser dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. Y decíamos que esto es lo muy parecido al llamado que Dios le hace a Ezequiel para convertirlo en profeta. Es decir, esa visión de Juan donde él se come el librito o donde se le ordena comerse el librito no es otra cosa más que una manera de decirle: necesito, Dios le dice a Juan, necesito que tú seas un profeta, que des testimonio de las cosas que están sucediendo. Así que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante al punto donde vamos. Ahora llegamos al punto donde se le dice que mida el templo, el altar y también a los adoradores, pero que deje sin medir el patio. Pero no solamente se le dice por qué no lo debe medir, sino qué va a pasar. Dice: los gentiles van a pisotear esos atrios. Los gentiles van a pisotear ese patio durante un plazo de tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo se menciona ahí, hermanos, en el verso 2? ¿Qué significa esa visión, hermanos? ¿Qué significa esa orden a Juan? A Juan, que se le ha dado la orden de convertirse en profeta. No solo, decíamos, ¿verdad, hermano? El hecho de ver las cosas, de saber interpretar el tiempo de Dios. Yo he estado repitiendo esto. Un creyente, un cristiano fiel, un hombre, una mujer de Dios, que está inspirado con el Espíritu Santo de Dios, es capaz de ver lo que los demás no ven. Esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Una persona de Dios es aquel que ve lo que los demás no ven o no quieren ver. O no pueden o no quieren verlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la gente no puede ver o no quiere ver? Son las realidades. Tanto la realidad del reino de Dios, que Juan ha estado viendo hacia arriba y dice que ve a Dios sentado en su trono y los ángeles cantando y todas las visiones de la grandeza de Dios. Pero Juan también está viendo hacia la tierra. Está viendo lo que está pasando en su mundo. Juan es un profeta que tiene bien puestos los pies en la tierra. Juan entiende lo que está pasando. Lee en los acontecimientos de la historia que él está participando. Sabe entender las señales. Y fíjense cuál es el trabajo de Juan. No solo ver,
las realidades espirituales del reino de Dios, sino ver las realidades de injusticia y de opresión que hay en la tierra. Y yo les decía, es como un binocular, ya les he estado compartiendo esta visión, es como ver con un binocular. Tenemos que lograr que las dos visiones se empalmen, tanto la del lado derecho como la del izquierdo, es decir, tanto la realidad del reino de Dios como la realidad del mundo perdido. Entonces Juan es capaz de verlo, pero ahora Dios le dice, no basta con que tú veas, no basta con que tú entiendas, no basta con que tú oigas, es necesario que la palabra de Dios se encarne en ti, por eso se come el libro, hermanos. A mí me encanta todo el simbolismo de Juan porque nos está diciendo en dibujos, en figuras, algo que a veces lo podemos decir de otra manera más rebuscada. Pero la palabra de Dios no es solamente para deleitarnos, para hacer ejercicio intelectual. La palabra de Dios es para hacer que fluya por nuestra sangre, ¿verdad? Por nuestras venas esa sangre de la esperanza del reino de Dios, pero también del trabajo, ¿verdad? De hablar y de denunciar la injusticia que hay en el mundo. Entonces, Juan está recibiendo esa orden de Dios. No es nada más para que veas, no es solo para que entiendas, es también para que actúes. ¿Qué significa la visión del templo, hermanos? Ustedes saben, hermanos, que el templo estaba ordenado, el templo de Jerusalén, el templo de los judíos, estaba ordenado en formas que iban desde el lado, la zona más externa, más exterior, el patio o el atrio más exterior, hacia adentro, donde estaba el lugar más santo, el lugar santísimo. Personas que no fueran judíos, hombres o mujeres, si querían ir al templo, tenían que conformarse con quedarse en ese atrio exterior, en el patio, podríamos decir. En lo que era propiamente el templo. Cuando a Juan se le dice que mide el templo, le están diciendo, mide lo que es propiamente el santuario. Eso déjalo para que lo pisoteen los gentiles. Fíjense, propiamente hablando, el patio exterior era para que los gentiles vinieran a orar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo hace lo que llamamos la purificación del templo? Según relatan los evangelios, el Señor Jesucristo limpió el templo, hizo una purificación, sacó a los que vendían y a los que compraban, volcó las mesas de los cambistas. ¿En dónde lo hizo eso el Señor Jesucristo, hermano? Y recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo cita palabras del profeta y dice, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Qué más sigue? Esa es la parte final, ¿verdad? Pero hay una parte antes. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Pero la expresión casa de oración para todas las naciones, no solo para el pueblo judío. Es decir, el patio de los gentiles era para que hubiera adoradores no judíos también, los que quisieran estar ahí. Pero ahora resulta que ese atrio de los gentiles va a servir no para que adoren los gentiles, sino para que lo pisoteen los gentiles. Es una palabra muy fuerte y muy diferente. No es para que adoren los gentiles, es para que lo pisoteen. ¿Qué significa esta visión? Ya la explicamos, ¿verdad? A Juan le está diciendo lo que midas y lo que no midas. Lo que va a medir está protegido. Lo que no va a medir está hollado, pisoteado. Y será durante un tiempo determinado, 42 meses. Y esto hablaba, ¿verdad?, de que es cierto, hermanos. El mundo enemigo de Dios, los enemigos de Dios, el pueblo incrédulo, a veces parece que los malvados tienen todo el poder, que los malvados pueden hacer todo lo que quieran cuando se les antoje. Esa es una falsa interpretación.
pero normalmente pasa. No sé si les ha pasado a ustedes, pero nos pasa a veces nosotros que nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a la gente mala parece como que le fuera bien? ¿Y por qué al justo parece que le va mal? ¿Quieren buscar, por favor, el Salmo, uno de los Salmos? Salmo 72. El 73, perdón. Fíjense, este es nada más un ejemplo. Y por eso qué bueno que queda como testimonio escrito. Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, está dando testimonio el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se burlan, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Fíjense lo que está contando el salmista. Parece que al malvado puede hacer lo que se le antoja. Y Dios no los detiene. Pero esa es una parte de la historia. Es cierto, hermanos, es cierto. Y esto nos va a meter en crisis a veces a nosotros. Ver que aparentemente prospera el malvado. El malvado puede hacer todo lo que quiera, cuando quiera. No, no es cierto eso, hermano. No puede hacer todo lo que quiera, ni todo el tiempo que quiera. Y este es un ejemplo de eso. Dice la visión, no sé si captamos este mensaje, hermano. ¿Quién lo que está diciendo? Los malvados, vamos a decir en cierta manera, no pueden hacer todo lo que quieran, aunque a veces parece que sí. No todo el tiempo que quieran, aunque a veces nos parece que sí. Esto es lo que significa. Pero por otro lado a Juan le dice, pero sí mide lo que está en el templo. Es decir, aunque pueden hacer lo que quieran, acá hay un sitio donde no pueden hacer lo que quieran. Hay un espacio. Este lugar está protegido. Y claro, todo esto, hermanos, son imágenes. Todo esto es imagen de lo que el pueblo judío sabía o de los lectores entendían. Normalmente el templo se consideraba como un lugar de refugio, un lugar donde Dios protegía a su pueblo. Y no es que el templo o los templos tengan así, ¿verdad? Tengan ese poder de proteger a algunas personas. Bueno, si Dios lo quiere hacer, en algunos lugares lo ha hecho, pero en otros lugares, en el mismo templo o en los mismos templos, han quitado la vida de algunas personas, ¿verdad? Pero la imagen sí es muy importante. Dios deja que el malvado use poder, pero limitado. Fuera, allá afuera. De aquí, los que están dentro están protegidos. Pero no les permite que lo hagan tampoco todo el tiempo. ¿Ven ustedes el tiempo que se les permite? 3 años y medio. No para siempre dejará Jehová caído al justo. ¿Han leído esa parte? Que Dios no dejará para siempre caído al justo. Los malvados no pueden hacer todo el tiempo lo que quieren. Está limitado. Y ese es el mensaje de Juan. Es un mensaje de consuelo, hermano. Pero también es un mensaje de darnos a entender que el malvado no va a estar contento con el ministerio profético de los siervos de Dios. Los malvados van a utilizar los poderes que tengan a su alcance, la injusticia, van a perseguir a los profetas como lo hicieron desde el principio. Por eso Jesús le dice a sus apóstoles,
en el Sermón del Monte, lo que llamamos la última bienaventuranza. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron vuestros padres a los profetas que fueron desde tiempos antiguos. Bien, esto es lo que significan los versos 1 y 2, hermanos. A Juan se le dice, por un lado, vas a tener persecución, pero por otro lado, vas a tener protección. Fíjense la dualidad. ¿Qué es más cierto, hermanos? ¿Qué realidad es más cierta? ¿La persecución del enemigo o la protección de Dios? Bueno, Juan nos diría que las dos son ciertas, ¿eh? Las dos son realidades. El enemigo, el malvado, el impío, claro, todos instigados por el maligno, van a perseguir a los justos. Esa es una realidad, hermanos. Pero no es la única realidad. Dios protege a los suyos. También es una realidad. Y eso es algo que debemos hablar siempre, el mensaje. Dios nunca nos va a adorar la píldora, ¿verdad? Como lo suelen hacer los seres humanos. Nos dicen solamente lo bueno, lo bueno, lo bueno. Nos quieren vender algo y nos están diciendo. Me hablaron en la tarde de un banco, ¿verdad, señor? Queremos darle una protección, ¿verdad? Ha sido usted una buena persona, un buen cliente. Le estamos dando el beneficio de una protección adicional. ¿Qué pregunta le hice, hermano? ¿Cuánto cuesta? Le digo, ¿qué me están vendiendo? Por solo 4 pesitos diarios, ¿verdad? Normalmente nos van a decir el beneficio. Es lo que la gente quiere cuando nos quiere vender algo. Decir, mira, vas a salir ganando. No nos quieren decir el precio, ¿verdad? Primero tratan de exaltar las bondades. Y después tratan de minimizar, pero se paga solo, dicen. ¿No han oído ustedes eso? Se paga solo, dicen, ¿verdad? Paguitos semanales, ¿verdad? Durante 10, 20 años, ¿verdad? Paguitos semanales, dicen. Bueno, la Biblia no hace eso, al menos Dios no hace eso, hermano. Al que ha decidido ser fiel a Dios, Dios le dice, van a perseguir. A los profetas los persiguieron. A los siervos de Dios nunca han sido populares. La vida del fiel de Dios no es una vida de miel sobre hojuelas. Esa es una advertencia, es una realidad. Pero también dice Dios, tu vida está protegida en las manos de Dios. Tu vida está protegida en las manos de Dios. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Ese es el mensaje de esta primera figura de los versículos 1 y 2. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente parte, ¿verdad? Los versos 3 en adelante. Sí, todo lo que Juan está recibiendo como orden, como yo les dije, no solamente es el que está viendo, sino ahora es actor también. Pero en sí vamos a ver ahora el cuadro completo. Lo que se le está diciendo a Juan es que no te contentes con saber la voluntad de Dios, con entender la palabra de Dios. Tienes que hacer que esa palabra de Dios cobre fuerza en ti. Tú tienes que vivir la palabra de Dios. Eso significa. Pero cuando una persona quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no la va a tener fácil. Eso es lo que está diciendo. Cuando una persona dice, sí me comprometo, quiero vivir y asumir los valores del reino de Dios y actuarlos y encarnar, esa sería la palabra, y encarnar el reino de Dios en mi vida. Bueno, también Dios dice, va a haber persecución. Nada más que por otro lado viene el consuelo. Pero la persecución de los malvados está bajo el control y bajo la providencia de Dios. No es cuando quieran, como quieran, todo el tiempo que quieran. El poder del malvado está, diríamos, controlado, delimitado, acotado por el poder de Dios. Ese sería el mensaje del cuadro completo. ¿Sí? Bien, no nos quedemos en los detallitos, ¿verdad? Acuérdense que cuando
cuando un pintor está pintando, si ven de cerca algo, ustedes no le van a encontrar chiste. ¿Y esto qué es? Pero ya cuando se alejan, ya le entendí, ¿verdad? El cuadro es completo, hermano. Las pinceladas no tienen mucho sentido si no se alejan y ven el cuadro entero. Seguimos en los versos 3 en adelante. Y daré, fíjense bien, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, 60 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y continúa el relato con la resurrección de estos 2 personajes. No sé si están despiertos, hermanos. El frío a veces nos quita capacidad, ¿verdad? Nos adormece un poquito. Este cuadro, hermanos, el que viene a continuación, de los versos 3 en adelante, es de las imágenes más difíciles del libro de Apocalipsis. Aquí Juan se metió a pintar pintura surrealista, hermano. No cualquiera entiende la pintura. Aquí esta escena de Juan, este cuadro de Juan está bastante difícil. No sé si ustedes pudieron captar detalles, me gustaría que los contáramos para que todos, al menos crea yo que estamos iguales en el entendimiento de lo que nos está diciendo Juan. ¿Qué dice esta imagen, este cuadro? A ver, platiquemos un poquito. ¿Qué hay acá? Son 2 testigos, dice, Dios va a... Y aquí la palabra dice, daré, esa es la expresión, ¿verdad? Daré. Acuérdense que estábamos diciendo que los verbos en forma pasiva, de una manera velada, nos hablan de la acción de Dios. Cuando dice, ¿verdad? En otros versos, cuando no aparece el sujeto, pero aquí sí dice, daré. Esto es una forma activa. Es Dios quien está actuando. Dios dice, voy a dar a mis 2 testigos. Pero dice el hermano Moisés que se habla de 2 candeleros, 2 candelabros y 2 olivos. Entonces ya aquí ya estamos viendo 4. Es imagen, doble imagen que tenemos aquí. Bueno, pero sigamos trabajando con el cuadro. ¿Qué más aparece ahí? En ese cuadro. 2 olivos, 2 testigos. 2 testigos. Están vestidos de cilicio. Normalmente silicio era ropa de luto, ¿sí? Era la ropa, el atuendo de luto. El silicio era la tela más tosca, podemos decir la tela más corriente que había en aquella época. Cuando ustedes quieren hablar de una tela que es de la menos fina que hay o la más corriente que hay, ¿qué dirían, hermano, hoy? ¿Cuál sería la tela? ¿De manta? No. Ahora es cara la manta también, ¿verdad? ¿Alguien se haría un vestido de tela de costal? El yute, ¿verdad? Bueno, más o menos así. Más o menos. Esa es la idea. El silicio era una manera de decir que la persona no estaba escogiendo algo fino. ¿Por qué? Porque estaba triste, porque estaba de luto, ¿verdad? Así están los testigos, vestidos de silicio. Pero vean que, vamos a ver, ¿qué hacen estos 2 testigos?
Están, en primer lugar, son los dos, dice Dios, mis testigos, y están delante de Dios. De su boca sale fuego. ¿De quién? De los dos testigos. Matan. Y no solamente tienen algún poder, hermanos. ¿Tienen alguna capacidad, algún poder especial? Convierten el agua en sangre. Pero también cierran los cielos. Fíjense, las dos cosas tienen que ver con la lluvia. Tienen poder para decretar sequía, pero también para echar a perder el agua. Este era un poder grave, hermanos, ¿verdad? Porque en Palestina era un lugar donde se necesitaba el agua y escaseaba el agua. Entonces, decir que ellos tienen poder para cerrar el cielo, decir que no haya lluvias y para convertir la poca agua en sangre, están diciendo, son gente que tiene un poder especial de dañar. Y pueden no solamente hacer esto, sino también desatar algunos otros tipos de castigos, de azotes, de plagas, ¿verdad? Muy bien, ya estamos armando el cuadro, hermanos, porque si no, no le vamos a entender, ¿verdad? Si no interpretamos. No es, como les he dicho, la literatura apocalíptica no es aquí la mente la que va a afectar, impresiona todo, sobre todo nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, saber todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, más que querer entenderlo a nivel intelectual nada más, tenemos que imaginarlo. De hecho, para quitar el frío podríamos incluso hasta hacer una dramatización ahorita, hermanos, de los dos testigos. ¿Quién quiere ser los dos testigos? Y de ahí va a aparecer una bestia también, ¿verdad? Que sale del abismo. Los pelea con ellos, los vence, los mata. Bueno, así, ¿verdad? Para que entendamos tendríamos que dramatizar o imaginarnos esto dramatizado, hermanos. Si no, no va a tener mucho efecto sobre nosotros. Esta parte, hermanos, de la literatura apocalíptica, como yo les dije, parecen de esos cuadros, como de esas pinturas que uno ve y dicen, qué gran pintura, y uno dice, ¿qué es? ¿No les ha pasado cuando dicen, este es una excelente, y uno dice, ¿pero qué es? Y quiere uno, está volteada, está al revés. Y de repente dice, parece que fuera un pájaro, pero pues, no, tiene alas como de avión. Entonces empezamos a decir, no, como que está bajo el efecto de alguna droga el pintor, ¿verdad? O algo así, porque no está pintándolo algo de lo que conocemos. Bueno, es algo parecido a lo que está haciendo Juan aquí, ¿verdad? Está presentándonos imágenes, pero no son imágenes sencillas, pero de alguna manera está componiendo a partir de imágenes conocidas. Por eso es importante este cuadro. ¿Cómo interpretar un cuadro tan difícil, hermanos? ¿Cómo interpretar un cuadro, una pintura tan difícil? Es un error, bueno, no es adecuado cuando a este tipo de literatura, especialmente a este capítulo 11, le queremos aplicar nosotros la interpretación literalista o literal. Hay mucha gente que interpreta los textos de la Biblia todos como si fueran lo mismo, al pie de la letra. Y yo les he dicho, la Biblia está llena de géneros literarios, no podemos interpretar poesía igual que historia, igual que sabiduría, por ejemplo, libro de sabidurías, y menos meternos a interpretar de la misma manera, literalmente, un libro como Apocalipsis. Entonces, sería un error querer interpretar literalmente este pasaje. Pero por otro lado, hermanos, sería un error interpretarlo de una manera alegórica. Alegórica significa que le vamos a encontrar un sentido a cada cosa. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Ese es un error también, ya lo hemos acentuado en algunos otros estudios. No podemos usar ese método muy viejo, ¿verdad? Muy antiguo que usaban los griegos, los maestros, los sabios griegos, que se llamó el método alegórico. El método alegórico veía no en la superficie, sino más profundo, pero decía, hay que encontrar a qué corresponde cada parte.
Entonces, tampoco el método alegórico es el método correcto para interpretar. Ni el literal, ni el alegórico. Tenemos que tener cuidado. Tiene que haber algo en medio para que no nos perdamos. Y este método es el que se le conoce como el método de las parábolas. Nos ayuda más, no es una parábola, pero nos ayuda más usar ese método con el que se interpretan las parábolas que interpretarlo literal o alegóricamente. Así que hay que ver el cuadro completo, hermano. Tener mucho cuidado con esta imagen. Porque si no vamos a preguntarnos, ¿y quiénes son los dos testigos, hermano? Cuando dice, aquí doy mis dos testigos, ¿quiénes son? Bueno, ¿y qué es esto, hermano Jorge? Sí. En lo particular, ¿verdad? Quiero decir, no es el único, pero este es uno de los cuadros difíciles. Uno de los cuadros difíciles. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos que decirlo, gracias a Dios hay maneras como entrarle a la interpretación. Podemos. Pero tenemos que ver, como yo les dije, es cierto que Juan no está pintando un cuadro que nosotros podríamos llamar coherente, como estamos acostumbrados. Ustedes ven a alguien que pone su caballete, pone su lienzo y empieza a pintar el cañón del sumidero. Ya saben ustedes, ¿verdad? Que por aquí va a estar un lado, por aquí el otro, un río allá abajo. Tenemos idea del concepto de pintar un cuadro, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando vienen esos pintores que no están pintando la realidad? No son impresionistas, ¿verdad? Están interpretando la realidad que subyace. A eso le llaman el surrealismo, ¿verdad? Entonces vemos y alguien nos tiene que explicar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, verdad? Pero Juan no está pintando tampoco de alá y se va. Está tomando de lo que nosotros llamamos la tradición, una tradición muy rica. Está tomando de la tradición, está tomando elementos tradicionales para componer su cuadro. Y ahí es como vamos a irnos acercando. Pero yo les pregunté primero, ¿quiénes son estos dos testigos? Vamos a empezar con la palabra testigo. Para empezar con la palabra testigo. ¿Quién es un testigo? Esa es una definición más moderna, occidental y ortodoxa. Pero es correcta, ¿verdad? No es que está mal. Es un mártir, ¿verdad? Le hemos dicho aquí y sí tiene que ver con lo que dice el hermano, ¿verdad? Un testigo. Un testigo es el que habla lo que ha visto y ha oído. Es decir, alguien que tiene Pero un testigo no solamente ya en el lenguaje bíblico, recuerden que la palabra testigo es mártir, es la persona que está tan convencida de lo que sabe, de lo que ha visto y de lo que ha oído, que está dispuesto incluso a dar su vida por dar el testimonio. ¿Saben ustedes aquí en Apocalipsis a quién se le da el nombre del testigo fiel? En el primer capítulo, cuando Jesucristo se presenta, dice el testigo fiel. Jesucristo dice, yo soy el testigo fiel. Y hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿A qué fase de la vida del Señor Jesucristo se refiere ese término, el testigo fiel? Alguien que fue al momento, fue fiel hasta la muerte. El mártir, muy bien. Entonces, para empezar, dice que son testigos. Pero si ustedes checan, hermanos, por favor, hagan ese ejercicio. No solo son testigos, también son profetas. ¿Alguien quiere encontrar la palabra así? El versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días. Bien hubiera dicho en los días de su testimonio. Bien hubiera quedado, si son testigos, el trabajo que ellos hacen es dar testimonio. Entonces aquí bien pudo haber dicho en los días de su testimonio, pero dicen en los días de su profecía. Pero vean el versículo 7. Cuando hayan acabado, ¿qué?
su testimonio. Ayúdenme, hermanos, si encuentran otra vez la palabra testimonio y profecía. Verso 10. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos, ¿qué? ¿Eran profetas o eran testigos? Entonces ya se dieron cuenta que Juan está usando aquí como términos sinónimos e intercambiables. Para Juan son componentes integrales e indispensables de una tarea: el testimonio, la profecía, ser testigo y ser profeta. Ser profeta no es solamente hablar, hermanos. Esto es lo que estoy diciendo. No solo testificamos con palabras, testificamos con lo que hacemos. Yo les he dicho, ¿verdad?, que en la Biblia está lleno, creo que lo estudiamos el domingo antepasado, en la clase del domingo en la mañana. Dios habla y Dios actúa. Jesucristo es palabra de Dios, pero es acción de Dios. De hecho, San Juan dice que es el Evangelio según San Juan. ¿Saben qué dice? Que Jesús es el Logos, es la palabra. Pero luego dice en el versículo 14, y aquel Logos se hizo carne. Y esa acción, el verbo empezó a actuar. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que veamos este enlace en este texto de lo que significa ser profeta o profetizar, y por otro lado, dar testimonio. Ser testigo y ser profeta, y van unidos. Un profeta habla, pero no solamente cuando testifica, no solamente cuando habla, profetiza no solamente cuando habla, cuando actúa, cuando vive los valores del reino. Hermano Jorge. ¿Sí? De hecho, esa es la idea. Si Dios me da un mensaje, miren, el profeta no le prestaba a Dios su boca. Pero no era solo la boca, era toda la persona. Y esto es lo terrible. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Ezequiel? Él bien pudo haber predicado un mensaje bonito, bien hecho, para que el pueblo entendiera un mensaje. Hasta ahí estamos de acuerdo. No es tan fácil, pero si Dios me llama a ser predicador, quiero ser predicador. Puedo preparar buenos sermones y hablar. El problema es que Ezequiel, Dios le dice un día: oye, Ezequiel, te voy a quitar a tu esposa, le dice. Oye, Ezequiel, se va a morir tu esposa. Y por lo que sabemos, Ezequiel quería mucho a su esposa, la amaba. ¿Y saben qué le dijo Dios a Ezequiel? Cuando le dijo que le iba a quitar a su esposa. Y no guardes luto, le dice. Y no llores por ella. Te voy a quitar el deleite de tus ojos, le dijo al profeta. He decidido quitarte el deleite de tus ojos. Yo creo que ahí ya renunciamos nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Y todo para qué, hermanos? ¿Qué quería ilustrar Dios con eso? Era un mensaje. Así como Israel en el exilio tenía puestas sus esperanzas en el templo, porque mientras estuviera en pie el templo, decían ellos, tenían esperanza. Ezequiel les dice: van a destruir el templo. El deleite de los ojos de los judíos, deleite de su corazón, va a caer el templo. Es más, y cuando caiga el templo, ni van a poder llorar ustedes, porque estaban bien lejos, ¿verdad? Entonces el profeta no es alguien que habla nada más, alguien que encarna, esa es la palabra. Alguien que vive y está dispuesto a actuar con ese poder. Él dice: se ha cumplido. Pero Jesús no solo lo dijo de palabra, empezó a vivir. Y empezó a vivir que el reino de Dios. Por eso cuando vemos sanidades, está diciendo Jesús, es señal de que está presente el reino de Dios. Cuando empieza a multiplicar los alimentos y dar de comer a la gente, es señal de que el reino de Dios está aquí. Eso es ser profeta.
claro. Y espero que este capítulo tan difícil pero tan bonito nos ayude a nosotros como iglesia, como personas y como iglesia. ¿Sí, hermano? Hay un hombre por ahí que vivía en un país cristiano, pero era un crítico terrible del cristianismo, una de las mentes más brillantes, ¿verdad? Un filósofo. Algunos de ustedes tienen oportunidad, lea, se llama Soren Kierkegaard, ¿verdad? Pero él no dejaba en paz. Era la piedra en el zapato, ¿verdad? Y él dice, un profesor de Biblia le encanta discutir sobre temas intelectuales, dice, pero de ahí no pasa. Un predicador predica porque le pagan, dice. El profeta, dice Soren Kierkegaard, el que está dispuesto a vivir sin quedarse en el pensamiento y sin necesidad de que le estén pagando, dice. Era crítico, ¿verdad? Cuando él habla de quién es un profeta. Bien, avancemos entonces, hermano, porque está el cuadro todavía ahí. Estamos empezando a entrar, ¿verdad? La clave para empezar a entender todo el cuadro. Encontramos testigo. Pero ¿de dónde viene entonces, hermanos, dos testigos? Bien. A Juan, Dios le habla que él tiene que asumir ahora no solo el papel de saber, de entender, sino de actuar. A él le hace un llamado profético y le dice, tú tienes que actuar como profeta. En tu tiempo tienes que actuar como profeta. Pero ahora cambia la imagen en el verso 3. Ahora no es Juan, ahora son dos. ¿Sí? Y no hay que quedarnos en el plano de identificar quiénes son, sino más bien de a quién representa. Para los judíos era muy importante, y para Juan es muy importante mencionar que no es un testigo, sino son dos testigos. ¿Por qué? Porque en la legislación judía el testimonio de una persona no valía. Porque el Señor Jesucristo, cuando mandó a predicar el reino de los cielos a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Pero lo más importante de todo esto es que este testimonio no es de una persona aislada, es testimonio de una comunidad. Y aquí es donde estamos entrando al terreno ya de entender el cuadro. Juan está diciendo, pero esto no solamente te lo está pidiendo Dios a ti, esto se lo pide a Dios a todo cristiano, a todo creyente. Y no de manera individual, sino a la comunidad, a la iglesia. Lo que Juan está diciendo es, la iglesia tiene un ministerio profético. Justo en el tiempo en que estamos viviendo, justo en los últimos tiempos, es cuando la iglesia debe levantarse en su misión, en su tarea profética. Entonces, por el número 2. Ahora, ¿por qué menciona a los dos testigos? Bueno, ahí sí, Juan lo mencionó porque está trayendo una imagen muy conocida. Pero si ustedes se dan cuenta, estos dos testigos, cuando los va describiendo, no encaja tampoco. ¿Quién es lo más parecido a estos dos testigos? Por favor, vamos al libro de el último profeta o el penúltimo profeta, Zacarías. Si alguien quiere ir, Zacarías 4. Se van a encontrar ustedes ahí, hermanos. Ajá. Zacarías, capítulo 4, ¿qué dice? Vamos a ver. La imagen que Juan está manejando aquí, la está tomando prestada de la tradición de un profeta, ¿verdad? Como Zacarías. Volvió el ángel, Zacarías 4, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y aquí entran en juego la imagen que está hablando Juan, el candelabro y el olivo. ¿Sí? De aquí lo está tomando Juan, la figura del candelabro y del olivo. ¿Qué es esto, Señor mío?
Versículo 5, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vamos a ir más adelante. El versículo 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, son los dos ungidos. Y fíjense la expresión, que están, ¿dónde? Delante del Señor de toda la tierra. ¿No es igual a que, como lo presentó Juan? Esa expresión, delante de Dios, del Señor de toda la tierra. De ahí está tomando prestado Juan. Fíjense bien, pero no son, si ustedes se dan cuenta de la profecía de Zacarías, estos olivos y estos candelabros representan a dos personajes históricos cuando Zacarías da su profecía. ¿A dos? ¿Quién? No. Aquí en Zacarías se refiere a Josué, que era el sumo sacerdote de los que regresaron del cautiverio. Estamos hablando, Zacarías es un profeta post-exílico, después del exilio. Cuando regresan del exilio, muchos años después de que se fueron, todavía queda gente de la tribu de Leví que puede demostrar sus orígenes como de la rama de Aarón, y uno de ellos es el sumo sacerdote Josué. Él es la parte del ministerio, la autoridad, diríamos, religiosa. Pero hay otro que se llama Zorobabel, que si ustedes leen en la lista de Mateo, en la genealogía de Jesús, es descendiente de David y por lo tanto también es un antepasado del Señor Jesús. Es de la familia real. Es decir, hay un representante del sacerdocio, Josué, y hay un representante de la familia real, Zorobabel, y a ellos dos Dios les va a dar una tarea entre los dos. Eso sí, trabajan muy de acuerdo los dos. Y se logra lo que se logra por estos dos que están trabajando. Aunque uno es de la rama sacerdote y otro es de sangre de la familia real, los dos están trabajando. Entonces, es lo único que podemos decir de estos dos testigos. De Juan, de ahí toma prestado las imágenes. Pero como le digo, el significado es el trabajo que Dios le está encomendando a una comunidad, no a una persona. Se nos está acabando el tiempo, hermanos. Solamente me resta decir, y lamentablemente vamos a rezar hasta enero, ¿verdad? Porque se acerca el 24 y el 31. Espero que hayan anotado o hayan grabado. Si se grabó, pidan el disco, ¿verdad? Porque si no, se les va a olvidar para cuando regresemos. Pero entonces vienen detalles de otros grandes siervos de Dios, hermano. Esto es lo interesante de aquí. Que tienen detalles de otros grandes siervos. Y ahí sí entra lo que mencionó la hermana Vicky. Otros dos grandes siervos de Dios, aunque no se conocieron ellos, porque pertenecen a tiempos y épocas diferentes. Moisés y Elías. La ley y los profetas. ¿Qué tienen en común Moisés y Elías, hermano? ¿Qué tienen en común? ¿Son profetas? Ok. Por eso están aquí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dios se lo llevó? Bueno, en el caso de Elías sí, en el caso de Moisés no sabe dónde quedó su cuerpo, dicen, ¿verdad? Así dice. ¿Allá, hermano Jorge? Bueno, está bien. ¿Hay más? Ahí está un detalle. ¿Se acuerdan ustedes? Es broma, ¿verdad? Pero dice un hermano que cuando Faraón veía a Moisés, cantaba ahí viene la plaga, decía, ¿verdad? Nada más lo veía y ya se ponía a decir ahí viene la plaga, ¿verdad? Porque Moisés trajo muchas plagas, ¿verdad? Sí,
le tenían miedo a Moisés porque llegaba Moisés y una nueva plaga, ¿verdad? Le quitaba una, pero venía otra. Y también Elías, ¿sí? Elías se enfrentó no tanto con plaga, pero detuvo uno de los que menciona aquí, él cerró para que no lloviera, ¿se acuerdan ustedes, verdad? También actuó sobre la naturaleza. Algo más todavía tienen en común estos hombres. Ahí sí se juntaron. Yo les dije, ¿verdad? Nunca estuvieron juntos mientras vivieron, pero en la transfiguración los dos estuvieron junto al Señor Jesucristo. Se nos está escapando algo muy... Por eso alentamos aquí a la lectura de la Biblia, hermanos, de toda la Biblia, porque esto nos va dando agudeza, ¿verdad? Se enfrentaron a poderosos. Este es un dato que está presente aquí. Y no les tuvieron miedo. A Moisés le toca enfrentarse nada más ni nada menos que a Faraón. ¿Sí? Se enfrentó a Faraón. Pero Elías se enfrentó al rey aquel, ¿se acuerdan? Al rey Acab y a su perversa mujer, la Jezabel. Los dos se enfrentaron contra, diríamos, con todas las de perder. Los dos se enfrentaron. Este detalle no hay que perderlo de vista, hermano. Por eso les digo, Juan está tomando trozos de la tradición y está armando un cuadro, pero no está diciendo, estos son Elías y Moisés, no está identificándolo estos dos testigos como Elías y Moisés, no, está utilizándolos y por eso les pone diferentes rostros para que no definamos qué es Moisés y Elías, porque no quiere decirnos eso, pero sí quiere recordarnos que lo que hacen estas personas se parece a lo que han hecho los grandes siervos de Dios, enfrentarse a los poderosos. Juan Bautista, que es un tipo de Elías, ¿qué hace? Se enfrenta a Herodes. ¿Tienen algo más en común? Moisés, la sangre, el río lo convierte en sangre. Elías, cierra el cielo. Elías tiene que ver con agua, porque cuando no había lluvia, mandó que llenaran de agua el sacrificio cuando se peleó con los profetas de Baal. Por separado hay detalles. Un detalle más. Tanto Moisés como Elías pelearon contra la idolatría. Todas las plagas de Egipto, hermanos, fueron un atentado contra deidades de los egipcios. Creo que ya lo sabían, ¿verdad? Cosas que los egipcios consideraban sagradas, deidades, como el río Nilo. Moisés se encargó de decirle, pues, no te va a servir para nada. Y Elías luchó contra la idolatría. Juan está diciendo, la iglesia, los dos testigos que están aquí, van a tener que pelear contra poderosos y contra la idolatría. La idolatría no es, hermanos, no es tanto adorar muchas imágenes o muchos dioses. La mejor definición de idolatría es no dar culto al verdadero Dios. Una vez que nos hemos apartado de darle a Dios lo que corresponda, podemos caer en todo tipo, adoramos todo, hasta el gobierno, ¿verdad? Como en algunos lugares. La idolatría es alejarse de Dios. Entonces, aquí está, con esto cierro, ¿verdad, hermanos? Estos dos testigos están representando que no solo Juan, sino la iglesia, como en la antigüedad los grandes hombres de Dios, tienen que trabajar unidos, pelearse con los poderes, denunciar el pecado. No es nada más creer en el reino de Dios, es ser la piedra en el zapato. Eso es lo que está diciendo Juan. Y esto yo les dije, ¿verdad? Tenemos que oírlo nosotros. Porque podemos entender muy bien la Biblia, pero no. Y yo creo que esto nos debe poner a pensar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la iglesia en su misión profética en nuestro mundo? ¿Qué está haciendo? No es tarea de uno, no es la tarea del pastor, es la tarea de los cristianos. Por eso Juan en la visión mete ahora los dos testigos.
Y los dos no quiere identificarlos con nadie en particular, sino el mensaje es, son la comunidad, la iglesia del Señor. Hasta ahí quedamos, hermanos. Espero que no perdamos los hilos, los guardemos bien y vamos a continuar, ¿verdad? Porque curiosamente el cuadro no se ha terminado de pintar, ¿verdad? Apenas estamos entrándole a la interpretación, pero ya empezamos. Ya empezó a desmadejarse el enredijo, ya va a ir más fácil, ¿verdad?, entender el cuadro. Vamos a despedirnos, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos avanzar en el estudio de este libro que más que predecir el futuro, Señor, más que aterrorizar a la gente y decretar juicio sobre los incrédulos, estás animando, pero también demandando acción de tu pueblo, Señor. Nos enseñas que así como los malvados van a tratar de perseguir a tu iglesia, Señor, pisotear tus atrios, al mismo tiempo tú vas a protegerlos, Señor, porque no estamos a expensas de esos poderes, sino bajo la mano protectora de tu Dios. Pero por otro lado, Señor, nos has encargado una tarea, un desafío, que no podemos quedarnos callados, Señor, sin fallar a nuestra esencia, como seguidores de aquel que se levantó a dar testimonio de tu reino, y eso lo llevó a la muerte. Por algo, Señor, Él es nuestro Señor glorioso, el testigo fiel y verdadero, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Permítenos, Señor, entender el mensaje y encarnar este reino tuyo mientras vivimos aquí en la tierra. Despídenos de esta reunión, Señor. Gracias por la presencia de todos mis hermanos y hermanas y concédenos regresar con bien a nuestros hogares. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.